ha sido creada por la administración. Y es necesario. El desarrollo social hizo impacto entonces en las culturas empresariales. Hay minas que se descubren, vienen los estudios geológicos por vía satélite, aquí hay oro, plomo, plata, pero está a 3.800 metros, 4.500 metros, el cerro aislado, no hay carreteras, no hay nada. ¿Y qué hace el minero? Reemplaza al ministro de Transporte, construye la carretera. Reemplaza al ministro de Educación, disculpa. Pone 4 colegios, 20 profesores. No hay posta, no hay hospital. Una posta, ministro de Salud, una posta. De repente hace falta poner un alcalde. De repente falta poner una comisaría. De repente falta poner un mercado. Una mini ciudad. Eso también es administración. Quiero relatar una corriente que ha salido dentro de la administración que se llama el desarrollo organizacional. Esto nació hace 50 años, pero ha ido en desarrollo constante, ¿no? Los invito a entrar a internet, desarrollo organizacional, y bajen todo lo que quieran. China, comunista, todavía hay un poder central que dice cómo debemos de comportarnos. A los 1200 chinos le dicen, el comportamiento lo decidimos nosotros. Bueno, se han afiliado a la Asociación Mundial de Desarrollo Organizacional. Un día hubo un congreso, llegó una misión de China. La misión de los países son 20, 40, 10 consultores. Cuando llegaron los chinitos eran como 120. Coparon el comedor. El presidente de la Asociación Mundial dijo, si China entra nos va a poner el presidente por años, porque entran 400, entran 2000. ¿De qué se sorprendieron los chinos cuando comenzaron a escuchar una conferencia sobre desarrollo organizacional? Y el consultor nos decía, primer principio en las organizaciones que practican el DO, desarrollo organizacional, respeto a la persona. Pero ¿saben cómo se entiende este respeto a la persona? No respeto a las demás, comienzo a respetarme a mí mismo. A mí mismo. ¿Qué valores quiero practicar? ¿Cómo está mi sensación de cumplimiento? ¿Cómo está mi ética? ¿Cómo está mi relación en mi casa? ¿Cómo estoy yo? Y muchos administradores han tenido una transformación de su propia vida porque no estaban bien. Yo estaba en esa lista. Tuve que decir, no, se acabó. Cuando comencé a sentir que yo vencía a mí mismo, comencé a interpretar el respeto a los demás. Segundo principio, reparto de poder. Se practica en las empresas. La estructura del gerente general, sí, es importante tener un gerente general, pero ya no acumula todo el poder. Él reparte poder. Tiene facultad, ustedes tienen poder para hacer eso. Y eso engrandece, ensancha la capacidad de dirección. Siguiente principio, confianza. La confianza se construye. Hace 3 días vine de Ica, estoy trabajando con una compañía agroindustrial y había ingresado un ejecutivo. Los 6 ejecutivos que estaban en la mesa conversaban entre todos. Normal, se reían. El ejecutivo nuevo miraba su reloj, de vez en cuando hacía así para que, oye, mírenme, ya yo estoy acá, ¿no? Le cedí un espacio y le dije,
Cuéntanos tu vida. ¿Qué te llamó la atención en tu infancia? Impactó porque dijo, lo que más recuerdo en mi infancia, en quinto año de primaria, fue cuando gané los 300 metros planos y fui campeón en mi colegio. Mi papá llegó primero a la meta que yo. ¿Y cómo fue eso? Estábamos en la línea y mi papá estaba atrás y cuando el juez dijo ya, mi papá estaba corriendo conmigo y se entusiasmó tanto que me pasó. Claro, yo no sabía por qué me había pasado, porque después se volteó y me dijo ¡campeón! ¿Ustedes creen que ese hecho no perfila algo en este ejecutivo? Ser campeón no es fácil. Hay que entrenar duro. Hay que ser constante. Hay que vencer limitaciones. Algo transmitió este ejecutivo. Y después contó ya su historia, etc. Terminó y lo abrazaron. Oye, campeón, qué gusto, qué interesante. Y entró al grupo. Hay ejecutivos que pasan 4 o 5 meses y no entran al grupo. Se sienten excluidos. Miren lo beneficioso que es la administración. El otro principio es confrontar la verdad. Todos los ejecutivos que practican DEO saben que la verdad está repartida. Nadie la posee completa, nadie. Ni el más experto. Antes los financieros tenían todo el poder. No hay presupuesto, punto. Pero ¿cómo hacemos? Punto. Hoy, el saber que la verdad está repartida y que la misión del líder es cómo junto esa estructura de libertad, de verdades, para fortalecer. ¿Cómo hago eso? Y el otro principio es la participación. Ya no hay estructura jerárquica, ya no hay estatus. La antigüedad no sirve. El proceso de participación es dar cabida a la participación de los conocimientos. La administración de los conocimientos. Es un gran paso que la administración está dando para transformar las organizaciones. Bueno, terminaría diciendo de que el Perú necesita en su gobierno 2.000 administradores. Esta cifra se la escuché a Felipe Ortiz Ceballos. Nuestro Perú necesita 2.000 administradores para elevar su capacidad de administración como nación. De estos 2.000 administradores, se necesita que pongan atención el 40% al presente. Comenzó la administración nacional, y ya estamos, salen los periódicos, está en movimiento el Perú, 40% al presente, atención al presente, no 100%. Por poner 100%, miren lo que hemos construido después de casi 200 años. En los primeros 25 años que nacimos como independientes, solo habíamos construido 3 ministerios. No había Ministerio de Salud. Así que imagínense cómo se administraría eso en el Perú. 40% que dediquen a la administración del presente. Otro 40% de la administración a las necesidades del futuro. ¿Qué hacemos cuando vemos a una alta autoridad del ministro yendo a ver a una huelga? Que venga el ministro. 40% de tiempo para pensar las necesidades del futuro. Tenemos problemas postergados hace 50, 80 años. El cambio de justicia, 40 años, 50 años postergado. Tenemos que solucionar ese problema. De educación también. Y necesitamos concentrarnos en los cambios sociales, 20%, pero de 5 gobiernos continuos. Ya no se puede crear un nuevo proceso electoral en la cual los
todos los participantes no tengan el 20%. ¿En qué estamos de acuerdo en mantener los 5 años futuros? Bueno, eso lo pueden hacer los administradores. Los políticos no entienden muy bien esto. Los proyectos grandes ya escaparon a la posibilidad de un solo gobierno. Ya no es posible. La reforma del Estado no se puede hacer en un periodo de gobierno. Mínimo se necesitan 3. Mínimo. Y si es que se concentran 20% exclusivamente a eso. Bueno, termino diciendo de que ya la administración científica ha avanzado y ahora ya se conoce el manejo del cambio. Y termino con esto. Ya cada vez más hay un convencimiento que cuando se trata de un cambio, y estaba citando un departamento que necesita un cambio completo en educación, caminos, colegios, mercados, un cambio, un nuevo signo de vida. ¿Eso se puede planear o no? Pero para entrar a ese cambio, la tecnología del cambio es que al comienzo hay un statu quo. No se puede atropellar entonces. Nadie puede ir, aquí está lo que vamos a transformarlos. No. Hay que pedirle permiso a la gente. Un ejecutivo un día le dijo al gerente, usted estaba anunciando cambios, pero a mí no me ha pedido permiso. ¿Cómo va a ingresar usted a mi casa interna a manejar cambios? Entonces, lo primero que hay es una reacción, un statu quo, ¿no? Todos tenemos un statu quo. Una persona que tiene una mala costumbre tiene un statu quo. Y vencer ese statu quo a veces no es fácil. Lo repite. Y lo vuelve a repetir. Y él se molesta. Y otra vez caí. Rompe tu statu quo. Tú puedes hacer eso. Después viene el rechazo al cambio. Statu quo, rechazo al cambio. Y después viene una etapa de incertidumbre. Yo creo que mi papá tiene razón. Creo que mi mamá tiene razón. Creo que el gobierno tiene razón. Después viene la adaptación al cambio. Y después viene el apoyo al cambio. Creo que si estas etapas, si este proceso es de conocimiento nacional, enseñarlo en los colegios. Qué interesante sería ver a un alumno. ¿Qué cambio está manejando? Sí, estoy dejando fumar. ¿Y en qué parte del cambio estás? Rechazo al cambio. Quiero fumar, pero estoy en esa etapa. Hay otro que dice, estoy en la consolidación, hace 3 meses que no tengo una cajetilla. Ya lo vencí. Bueno, les agradezco su atención. Me voy pensando en muchas cosas. Cuando Alfredo Sarnaqué me puso estos temas, no me he dejado dormir. Muchas gracias. Muy bien, vamos. Y ahora sí, vamos con la participación de nuestros panelistas. Cada uno de ellos tendrá 5 minutos para el comentario, la pregunta respectiva. Doctor Antonio, por favor, si fuera usted tan amable. Comenzamos entonces con el doctor Manuel Antonio Palomino Cunupas, que nos está acompañando esta noche. Ahí tiene el micrófono, por favor. La dinámica va a ser la participación de cada uno de los panelistas. Al final de la participación de ellos, la respuesta o en todo caso comentario de nuestro expositor. Doctor, adelante, por favor. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Conozco de la trayectoria de José Campover de Aires. Él recibió últimamente un gran premio internacional en un congreso, si mal no recuerdo, en Suecia. Por favor, que me corrija. Y creo que uno de los mayores impactos de su trabajo ha estado en relación al desarrollo organizacional. Ha mencionado el tema de los políticos y los administradores
del Estado y lo privado. Pero Japón salió a vender Japón, Chile salió a vender Chile. Ya no hay más una línea divisoria entre Estado y sector privado. Yo quería formular una pregunta, José. En el marco de la competitividad de las naciones, ¿de qué manera el desarrollo organizacional impacta el clima, la cultura y la competitividad del Estado? Por favor. Me has hecho recordar. Micrófono de mesa, por favor. Me has hecho recordar, Antonio, una oportunidad estaba en un congreso y un consultor estaba contando. Está bien. Un consultor estaba contando esas preguntas que hacemos, ¿y en qué estás? Y me dijo, contento porque acabo de llegar de Suizo. Acabo de llegar porque he estado en un retiro con el presidente y su consejo de ministros. Era su tercer consejo de ministros que estaba nombrando. Y me pidió que organicemos un retiro para que el presidente conozca bien a los ministros que estaban elegidos y crear un espíritu de equipo, de grupo. Nos hemos pasado 2 días con una agenda muy interesante y le pregunté, por favor, ¿puedes relatar la agenda? Curioso, cada ministro tenía que decir en qué colegio estudió, qué asignaturas le gustaron más, en cuál lo jalaron, cómo fue su ingreso a la universidad, qué es lo que más le atrajo de la universidad, cómo era su matrimonio, sus hijos, qué estaban haciendo, cómo era la vida familiar, qué puestos había desarrollado, en detalle, y todos contando y compartiendo eso. El presidente se quedó al final, y cuando comenzó a contar, todos los ministros dicen que se rieron a carcajadas porque él dijo, he invitado a una tía, porque mi mamá falleció de joven, he invitado a una tía que fue la que me dio la primera educación, y como yo no sé cómo me la dio, por favor que pase mi tía. Y entró una señora, 65, 67 años, y compartió. Ah, bueno, era muy travieso y no sé qué, y no sé cuánto, le gustaba, no le gustaba. Bueno, sería bueno que un presidente vaya a un retiro, cree un ámbito de confianza, ¿no? Y eso creo que ayudaría mucho en su labor profesional. Esto de Estado y sector privado es la corriente mundial. Ya no puede haber separación, porque la competitividad no la puede hacer sola la empresa privada. La competitividad ya, todos los consulados ya de diplomáticos, cóctel, está bien. ¿Cuándo es el día de tal país? Sí. Pero todos los consulados ahora son comerciales, todos. Llega un empresario y le dicen, estoy instalando mi planta acá, necesito orientación. Y ahí le dan todas las informaciones, noticias. O sea que ese nexo, esta empresa indispensable para... Estoy de acuerdo. Le quedan minuto 10. Sí, para un pequeño comentario, eso es muy cierto, ¿no? Era noviembre del año 84 y conversaba con Lucho Mori, que estudió con Alan García en la Sorbona de París. Y yo le hice una reflexión. Le dije, yo sé que Alan García es el próximo presidente de Perú. Se le abrieron los ojos. Pero el problema no es ganar la presidencia. El problema es reunir 2.600 cuadros que se requieren para hacer un excelente gobierno de país.
Él se fue y regresó para Navidad. Me dijo, tenías tu razón. Nos hemos reunido y no son 2.600, son 3.400 cuadros. Le dije, bueno, hay que empezar ahorita. Él me dijo, y esto es testimonial, Lucho ha fallecido, y él me dijo, mira, Antonio, la tragedia de nuestro Perú es que ningún partido tiene el 30% de esa cifra. Bueno, hay que integrar a la gente, hay que trabajar con los independientes y buscar, digamos, otra vez. No, marzo del año 90, la segunda receta fue, tienes que crear un ESAN de gestión pública, ahorita. La segunda. Pasa el tiempo y en marzo del 90, Rosana Canedo entrevista al gran líder histórico Armando Villanueva. Dice, don Armando, le dice, siempre hay cosas que se hicieron y cosas que se dejaron de hacer. Hay aciertos y hay no aciertos. ¿Qué se dejó de hacer? Y la respuesta fue muy gráfica, no formamos cuadros. El año 2000, la presidenta Bachelet manifestó, necesitamos 5.000 cuadros para manejar Chile. 5.000 administradores del más alto nivel y de primera línea. Hoy, ¿saben cuánto se requiere? Chile tiene el 60% de la población que Perú, pero hoy el gobierno que se inaugura requiere 5.000 cuadros para manejar un efectivo gobierno central. Y si comenzamos a hablar de gobiernos regionales, provinciales, etcétera, las cifras se van a 10 y a 15.000 cuadros. Lo que le falta a nuestro aparato público es capacidad de gestión. En los 80, parte del 90, habían proyectos, pero no había dinero. Hoy hay mucho dinero, pero no hay proyectos. Hay una absoluta falta de capacidad de gestión de una buena administración del país, porque en una región, el presidente de la región creo que es biólogo. Bien por él, porque debe ser un extraordinario biólogo, pero eso no va con el negocio, ¿no?, del manejo de la región. En consecuencia, nosotros tenemos que subrayar un poco lo que ha hecho José. Lo que este país, nuestro país requiere, es una clase de alta administración. Y es que la administración tiene que salir un poco de la esquina, del rincón, los administradores, y darse cuenta que no estamos donde tendríamos que estar. Y porque hay que tomar el timón para que nuestro país pueda progresar. No se olviden de la cifra, solo para el gobierno central son 5.000 personas. No les estoy pidiendo que se pongan en fila, pero para hacer, digamos, un buen gobierno que se inaugura, ¿no? Y eso le pasó a Bachelet, ella se dio cuenta y dijo, por eso tenemos que hacer un gobierno de concertación. Yo lo felicito al presidente Alan García porque en este segundo gobierno incorporó ese estilo de gestión, porque no se puede manejar un país como el nuestro desde una sola trinchera. Hay que hacer un esfuerzo muy amplio e integrativo. Gracias al doctor Manuel Antonio Palomino. Vamos ahora al turno del decano del Regional del Cusco, el licenciado José Pasos Miranda. Por favor, 5 minutos, Iván. Muy agradecido. Ante todo, buenas noches y felicitarlo por la brillante exposición del señor José Campoverde de Aires y felicitarlo por la segunda edición de su libro Creando Futuro con Prospectiva. Dicho esto, deseo plantear algunas interrogaciones más que todo reflexivas. Si bien es cierto, se ha tocado el tema justamente institucional a nivel de organizaciones públicas y a nivel de organizaciones privadas. Una de las inquietudes que nosotros como licenciados en administración debemos un poquito ser retrospectivos en el siguiente sentido. En primer lugar, el aparato estatal, las organizaciones privadas, no estuvimos preparados en los años 90
frente al fenómeno de la globalización. Caso es de que justamente el gobierno jugó un papel muy importante al no hacer caso, diremos así, a que muchas organizaciones tuvieron que quebrar y desaparecer. ¿A raíz de qué? A raíz justamente del efecto dumping. El efecto dumping, como ustedes bien saben, fue una competencia desleal frente a organizaciones donde manejaban y mantenían, en este caso, su punto de equilibrio. Ahora, nosotros como administradores tenemos retos, ¿cierto? Entramos al poder en las diferentes instituciones públicas y ¿qué es lo que ocurre? Hacemos una gestión de laissez-faire, o sea, dejar que las cosas sigan como encontramos. Un reto es, lo ha manifestado en este caso, y acaba mi pregunta en este caso al doctor José Campoverde, es cierto, somos organizaciones burocráticas y cuando entramos al poder y a ciertos niveles jerárquicos, simplemente seguimos con el mismo ritmo. Entonces, hemos hablado de competitividad, hemos hablado de gestión. Nosotros los administradores tenemos las herramientas, por supuesto que sí, lo ha mencionado el doctor Campoverde. Podemos aplicar Informe, podemos aplicar el freelance, podemos aplicar el outsourcing, podemos aplicar el BSC, o sea, las herramientas están ahí. Kaizen, obviamente como una cultura japonesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y va acá la pregunta doctor Campoverde, ¿o es que tenemos miedo a hacer en este caso y a afrontar este tipo de retos para hacer justamente lo que usted dijo, ¿no? Una reestructuración, en este caso, de diseño organizacional? Yo he tenido oportunidad en estos últimos 20 años de prestar mi asesoramiento a 8 ministros de Estado. Y el estar dentro del ministerio y ver lo que él quería cambiar y ver esa realidad me inspira a decir que en el sector privado yo observo que los líderes tienen una motivación de logro muy grande primero. En un ministerio encuentro una motivación de poder. Y es que cuando alguien llega al poder, es terrible. Es terrible. La transformación espiritual, motivacional, es increíble. Es un detalle, ¿no? A veces estaba con un director, se agarraba la camisa, la corbata y decía, estas corbatas francesas son una tontería, caray. Fastidio. Un comentario así delante de gente, de ejecutivos, de directores. Entonces, la motivación de poder impide ver la realidad. Y creo que eso es un cambio importantísimo que hay que hacer. Primero siempre es el logro. Después es el liderazgo y después es el poder. Cuando yo pienso en Pérez de Cuéllar, no veo poder primero. Veo logro. Y por su logro 2 veces lo citaron.